Bien dice el dicho que ojos que no ven, corazón que no siente. Y vaya que es bastante real. Lo digo completamente por una experiencia de tipo personal. Pero antes de llegar a ese punto, debo comenzar por el inicio de mi historia. En aquellos tiempos cuando todo comenzó, me encontraba trabajando en el negocio de mi madre. Ella tenía un puestecito donde vendíamos birria, justo en el mercado de la ciudad. En dicho negocio, todas las mañanas recibíamos infinidad de clientes de todas partes, quienes degustaban un rico plato de carne preparada. Algunos de estos iban a curarse la cruda, ya saben, la resaca. Otros de los clientes iban a disfrutar de un buen momento en familia. Por eso debo decirles que, en este trabajo, me encontraba en contacto con muchos tipos de personas, algunos que eran clientes y otros que eran trabajadores de ahí mismo del mercado. Fue de esta manera que conocí a Esteban. Es preciso comentar que Esteban trabajaba justo enfrente del local de mi madre, en una verdulería, y Esteban era simplemente el ayudante del patrón. Y en cuanto lo vi la primera vez, debo decirles que me gustó mucho. Él era un joven bastante simpático, agradable y sobre todo guapo. Él tenía más o menos unos 2 años más de edad que yo, y como constantemente su patrón, él lo mandaba todos los fines de semana a que comprara birria en el negocio de mi madre. Cada que lo veía llegar, yo estaba encantada por atenderlo. Me llamaba la atención que Esteban era al principio un tanto tímido, pero en cuanto agarró confianza, él de inmediato me comenzaba a halagar. Me decía cosas bonitas sobre mis ojos verdes, sobre mi cabello. Él decía que le gustaba también mucho la manera en que yo le sonreía. Para mí era imposible no sonrojarme ante aquellos halagos. Era muy difícil no ilusionarme con la idea de que Esteban pudiera ser mi novio. Y mi mamá, pese a que yo ya tenía 18 años y era mayor para tomar decisiones, ella siempre estaba tratando de sobreprotegerme, porque era bastante evidente que Esteban estaba tratando de insinuarse para conquistarme. Por esta razón, ante tal situación, mi mamá no pudo quedarse callada. Y me refiero puntualmente a la primera vez que mi madre me negó la posibilidad de que Esteban me pretendiera. Aquella tarde estábamos por cerrar el negocio. Ya casi todas las personas y los trabajadores se habían ido del mercado. Y a sabiendas de que nadie iba a escuchar nuestra plática, mi madre me dijo lo siguiente: «No creas que soy tonta, Carmen. Si ya me di cuenta que te gusta el muchachito que trabaja aquí enfrente. Y de él, ni se diga. Nomás es de ver la cara de pendejo que pone cuando te ve. Pero de ese Esteban, la verdad que ni qué decir. Luego se le ve la facha, que es de esos hombres que les gusta andar aquí y allá, buscando muchachitas mensas para enredarse. Yo nomás te voy a pedir una cosa, Carmen. Ándate con mucho cuidado, porque con muchachitos como este, la verdad es bien difícil que puedas confiar. Te lo digo de verdad por experiencia. A lo mejor vas a decir que estoy loca, pero este muchachito Esteban tiene algo que me recuerda mucho a tu padre. Porque así como ves al Esteban, así mismo se veía tu papá de joven. Hasta el parecido físico me sorprende. Y pues mira lo que resultó. Ya hace cuántos años que estoy sola contigo y con tu hermano, mientras que tu papá, el cabrón, se largó sin avisar. No quiero que pienses que te digo estas cosas para asustarte o para fastidiarte, Carmen. Simplemente es mi experiencia y por eso no quiero que vivas lo mismo. Pero también, mi niña, comprendo de que ya eres mayor. Ya estás en edad de tomar tus propias decisiones. Y aunque no me guste o me parezca lo que decidas, al final, pues tengo que respetarte. Solo necesito que comprendas que como madre, es muy difícil pensar en la posibilidad
de que le hagan daño a sus hijos. Y tú sabes que te quiero mucho, mija. Por eso no me gustaría que ese menso te hiciera sufrir. Escuché todo lo que mi madre me dijo, pero sentía que exageraba un poco. Por eso le tuve que responder. No deberías pensar tan mal de Esteban, mamá. Lo conoces muy poco. De hecho, el otro día me dijo que hablaría contigo para preguntarte, o mejor dicho, para pedirte permiso de que me dejes ir al cine con él. Por favor, créeme, mamá. Él es buen muchacho. Incluso está estudiando una carrera en la universidad. Ya va aventajado. Él es un hombre con educación, mamá. Estoy segura de que no es un fanfarrón o un pelado o alguien que simplemente busca una aventura conmigo. De verdad que yo lo veo como un joven muy enfocado, mamá, muy serio. Mi mamá ante mi respuesta nomás chistó. Ella confiaba bastante en su experiencia. Pues ya veremos, Carmen. Espero estar equivocada, porque la verdad es que siempre he tenido buen ojo para los patanes. No por nada me enredé con tu padre. Además, el hecho de que el Esteban vaya a la universidad no significa que los estudios, como por arte de magia, le vayan a quitar lo pendejo, lo abusivo y lo engreído. No hay que dejarse llevar por las apariencias, mijita. Pero bueno, vamos a ver qué va ocurriendo. Por ahora, ya vete guardando las ollas. Ya vamos a cerrar mejor para irnos a descansar. Traté de no tomarme tan en serio lo que mi madre me decía. Y a los pocos días fue que Esteban finalmente se armó de valor para platicar con mi madre. Estuvieron un rato platicando y conociéndose, pero finalmente mi madre, tratándolo de forma muy amable, fue que le dio una oportunidad para que me cortejara. Debo mencionar que mi madre y Esteban de verdad se llevaron de maravilla aquella tarde. Esteban muy cordial, muy gentil, muy caballeroso. Él supo muy bien cómo ganarse la confianza de mi madre. Y ya con todo de nuestro lado, fue que Esteban terminaría llevándome al cine, algunas salidas más, y finalmente terminaríamos convirtiéndonos en novios. Esteban, pese a que era mi primer novio, esto no significaba que en el pasado no hubiera tenido otros pretendientes, pero como desde muy chica tuve que ayudarle a mi madre en el negocio, fue por esta razón que no había tenido tiempo para una relación. Y es que para quienes trabajan en algún negocio similar, saben que es indispensable levantarse muy temprano, 4 de la mañana cuando mucho, para empezar a cocinar, a trabajar dignamente. Por esto tampoco tenía estudios. La secundaria la dejé a la mitad, porque las necesidades económicas en la casa estaban a la orden del día después de que mi padre nos abandonó. Pero la escuela para mí no era un tema, porque como ya había aprendido el negocio de mi madre, lo más seguro es que en el futuro yo siguiera con su legado. Pero ese momento de mi vida lo estaba disfrutando mucho. Para mí era algo realmente nuevo, maravilloso. Me sentía muy enamorada de Esteban. Él me tenía mucha paciencia, porque desde el principio nuestra relación fue muy tranquila. De manita sudada, íbamos para un lado y para el otro. Nos dábamos besos y yo me sonrojaba bastante. Hasta ese momento sentía que no estaba lista para nada más. Este era mi pensar y sentir, pero era una realidad que Esteban, también por el hecho de ser hombre, tenía una visión distinta de las cosas, y llegaría un momento en el que Esteban ya andaba medio desesperado, medio urgido. Ya saben a qué me refiero. Fue para una ocasión en que salimos a cenar. Íbamos a bordo del carro del padre de Esteban, el cual constantemente se lo prestaba y nos paseábamos en él. Después de consumir algunos alimentos y ya de regreso a la casa, Esteban de pronto se puso muy serio y muy nervioso también. ¿Sabes, Carmen? Desde hace algunos días quería preguntarte algo. La verdad es que he estado muy ansioso.
Creo que ya no me puedo aguantar. La cosa es que me gustaría que tú y yo pudiéramos estar juntos de otra forma. Ya sabes a lo que me refiero. De verdad me encantaría que diéramos ese siguiente paso para así descubrir juntos la magia del amor que nos sentimos. Me encantaría que pudiéramos en la intimidad demostrarnos cuánto nos amamos. Entendía perfectamente lo que Esteban me decía, pero me hice la tonta. En realidad estaba nerviosa. Esteban, me confundes un poco. No entiendo qué pretendes. Me gustaría que fueras más claro. Esteban se puso mucho más nervioso, como que no sabía cómo pedirme las cosas, pero al final terminó haciéndolo. Me da un poco de pena, Carmen, decírtelo de esta forma, pero me gustas mucho, te amo, y me encantaría que hiciéramos el amor. Desde que me dijiste que jamás antes habías estado con un hombre, no entiendo por qué, pero me empezó a hervir la sangre. Empezó a nacer dentro de mi ser un fuerte deseo hacia ti, de besarte, de acariciarte, de conocer tu cuerpo, de hacerlo mío, de tenerte solo para mí y que te entregues a mí en cuerpo y alma. Y aunque sé que sueno un tanto desesperado, te aseguro que mis sentimientos son reales y puros hacia ti, Carmen. Por ello es que me gustaría que en mis brazos te convirtieras en toda una mujer. Ante tal confesión y por las palabras de Esteban, era para mí imposible resistirme a él. Me hizo sentir muy ilusionada con aquel mi primer momento de amor. Estaba consciente de que Esteban era mi primer novio, pero quería que fuera el único, para toda la vida. Está bien, Esteban. Solo quiero que sepas que siento mucho miedo. Por favor, trátame bien, sé delicado. Yo también te amo con todas mis fuerzas. Y me gustaría que después de entregarme a ti, fueras tú el único hombre en mi vida. Y que así estemos juntos para siempre. Por favor, prométemelo, Esteban. Esteban me miró con mucha seguridad y en efecto afirmó aquello. Te prometo que siempre serás la única mujer en mi vida, Carmen. Te amo tanto. Por favor, no desconfíes de mí. Siempre estaré a tu lado, para amarte, para cuidarte, para que seamos felices. Dicho todo aquello, Esteban encendió nuevamente el auto y comenzó a conducir directo hacia un motel. Pese a que tenía miedo, nervios, hasta un poco de terror, en cuanto llegamos a aquel lugar, dejé que simplemente las cosas fluyeran. Y así es que terminaría, entregándome en cuerpo y alma a las caricias de Esteban, con la esperanza de que él fuera el único hombre en mi vida, porque estaba muy enamorada y no tenía deseos de conocer a alguien más. Cerré los ojos aquella noche y comencé a sentir los besos de Esteban en mis labios, en mi cuello, las caricias con sus manos. Su tacto fue recorriendo todo mi cuerpo, de manera muy suave y lentamente. Fui sintiendo cómo mi corazón latía mucho más fuerte, con una gran intensidad. El nerviosismo se convirtió en adrenalina, y eso en constantes momentos de placer. Cuando finalmente Esteban fundió su cuerpo con el mío, lo que pensé es que aquel era el momento más mágico de toda mi vida. Ya no puse objeción, me entregué completamente a ese hombre con el que estaba compartiendo la primera noche de mi vida. Ese momento tan mágico y lleno de amor marcaría definitivamente la vida de Esteban y la mía, pero también le daría un giro a nuestra relación. De ahí en adelante, entre 2 y 3 veces a la semana, Esteban y yo nos dábamos unas buenas encerradas en algunos moteles para tener intimidad. Lo hacíamos a veces en su casa, o cuando mi mamá no estaba, lo hacíamos en la mía. Debo admitir que me encantaba que lo hiciéramos. Sin embargo, de tanto hacerlo y hacerlo,
Es como si se hubiera perdido un poquito la magia del amor y todo se enfocara más en una perspectiva más física, más instintiva, como si la finalidad fuera el obtener placer antes de que sentir el amor que había entre nosotros. Todo esto era el pan de cada día, y entre amor, besos, caricias y uno que otro pleito sin importancia, a Esteban y a mí se nos fueron 3 años de vida. Tras ese tiempo, mi vida no había cambiado mucho. Por mi parte, seguía trabajando con mi madre y la vida era rutinaria, muy estable. Pero Esteban, él sí tuvo bastantes cambios. Para empezar, ya había terminado su carrera y tenía poco tiempo de que había ingresado a trabajar en una empresa. Finalmente terminaría dejando de lado el trabajo en la verdulería, el cual sirvió como una especie de trampolín para una oportunidad mucho mejor. Esteban fue cambiando bastante, desde su atuendo, su manera de hablar. Y pese a que él había entrado en un puesto que no era para nada sobresaliente, su salario ya era muy bueno, y según lo que me contaba, lo estaban perfilando para un ascenso muy rápido, cosa que de llegar a ser cierto, le traería bastantes buenos beneficios económicos. El tema que tenía con Esteban es que me sentía muy apegada a él, y con ese nuevo trabajo, constantemente lo llamaban a juntas, lo mandaban fuera de la ciudad, estaba mucho más ocupado que antes, y las responsabilidades nuevas que estaba adquiriendo, sentía que interferían con nuestra relación. Sé que sonaré como una tonta, pero en los días que no la veía, sentía que todo mi mundo se venía abajo. Algo no estaba bien dentro de mí. Me sentía vacía, sola, triste, como que algo me faltaba para estar bien. Un extraño miedo estaba surgiendo dentro de mí, porque la distancia, de momento sentía que estaba enfriando nuestra relación. Los sentimientos de Esteban hacia mí, como que ya no eran los mismos, algo había cambiado en él. Empezaba a sentir angustia, preocupación. Tenía miedo de que en cualquier momento Esteban se fuera de mi lado. Todo este sentir se lo hice expresar a una de mis mejores amigas, a Paola. Aquella noche fui a visitarla a su casa, porque necesitaba que alguien me escuchara. Estuve contándole todas las cosas que ocurrían, mi desconfianza sobre la distancia que había entre Esteban y yo, su nueva vida como profesionista y la idea de que llegara a conocer a alguien mejor que yo, que le robara los ojos y el corazón. Paola era una mujer bastante inteligente, muy astuta. De inmediato me dio una respuesta, pero la verdad es que no me pareció del todo ideal. Yo creo que te estás preocupando de más, Carmen. Además, si crees que Esteban ya no te ama y tienes dudas sobre él, siempre hay muchos recursos que podemos llegar a utilizar. Si tú te decides, yo te puedo ayudar con un amarre de brujería para que así Esteban no tenga ojos para ninguna otra mujer, solo para ti. Pero pues tú dime, si te animas tú sabes que yo con gusto te ayudo, porque a veces sabes que es necesario jugar sucio, Carmen, con tal de que no nos vean la cara de pendejas. La idea de Paola me parecía un tanto extremista. Ya sabía que ella hacía brujería y otro tipo de cosas, pero meterme en esos temas me daba bastante miedo. No creo que sea necesario llegar a ese extremo, Paola. Esteban aún me quiere, y yo lo sé. Solo es cosa de manejar las cosas de una forma distinta. Antes de que terminara, Paola me interrumpió. Pues entonces, amiga, busca la manera de embarazarte. Así lo vas a tener bien amarradito. Y si se quiere ir de tu vida, pues vas a ver que se lo va a pensar muy bien. Porque para irse de tu vida y andar de loco con otras viejas, pues al menos su buen dinero le va a costar. Así que a la buena o a la mala, esa es una buena manera de que lo retengas contigo. Y ya si algún día te animas a que le hagamos un trabajito, pues aquí estoy para ayudarte, amiga. Estaba tensa, nerviosa y admito que desesperada.
Después de aquella charla con Paola me fui a mi casa muy pensativa. Sabía que tenía que tomar acción, porque de otra forma, Esteban se iría de mi vida. Para suerte llegaría pronto el día del cumpleaños de Esteban. Ese día, aunque él decía que se sentía un poco mal, terminé convenciéndolo de que fuéramos a celebrar. Fuimos a un lugar modesto donde había música, bebidas y un buen ambiente para bailar. Me aseguré de irme bien escotada, con una falda bien cortita, y me puse un perfume. Me arreglé como nunca, porque ese era el día en que todo se iba a decidir. Desde que llegamos, noté que Esteban estaba un tanto extraño, como muy acelerado. Me aproveché de dicha situación y le fui sirviendo trago tras trago, hasta que así, de pronto lo volví a aterrizar en la realidad, o al menos en la mía, porque ya lo tenía bien dispuesto a todo, y estando en la pista de baile, pues Esteban me manoseaba, me besaba con lujuria. Él ya estaba bien a tono, por lo tanto le pedí que fuéramos a su auto. Esteban no se negó, y pues ahí vamos. Como el estacionamiento estaba bastante oscuro en aquel lugar, nos subimos en la parte trasera, y ahí, aprovechando que llevaba falda corta, fue muy fácil tener acceso a que tuviéramos una noche encantadora de placer. Esteban ya estaba un tanto borracho. Él se había colocado protección, ustedes saben, para evitar embarazos, pero en un descuido se la quité, y seguimos haciéndolo así un par de veces. Esteban de lo borracho ni cuenta se dio de aquello. Ya al final, cuando terminamos, se lo hice comentar, haciéndome que tampoco lo sabía. Esteban no le dio importancia a la situación, estaba muy ebrio para eso. Y la verdad es que me dio mucho miedo que se pusiera al volante en esa condición. Ya al conducir a casa, por pura suerte, alcanzó a llevarme. Y le pedí que cuando llegara a la suya, me mandara un mensaje para avisarme que estaba bien. Minutos más tarde así fue. Recibí un mensaje en mi teléfono y pude dormir tranquila, sabiendo que Esteban estaba bien y sobre todo, que llevaba dentro de mí las posibilidades de atarlo con un hijo. Estuve muy al pendiente de mi periodo y efectivamente, semanas después, me di cuenta de que nomás no llegaba. Esa era la primera señal para saber de un posible embarazo, pero me di un poco más de tiempo. Me esperé hasta el siguiente mes y la verdad es que me dio mucha felicidad saber que mi plan iba por muy buen camino. Ya bajo esa condición me dirigí directamente con el médico. Le solicité unos estudios y a la brevedad me los hice. El resultado, como era de esperarse, era positivo. En ese sobre estaba impresa la noticia de que Esteban y yo estábamos por ser padres de familia. No sabía qué hacer, si llamarle, esperarlo o qué, pero se me ocurrió la idea de que sería bueno ir hasta su trabajo, a esperarlo a la salida y entonces entregarle la noticia que me estaba haciendo tan feliz. Cuando llegué a su trabajo, no me dieron el pase para ir hasta su oficina a darle la noticia. Me tuve que quedar ahí en la recepción y esperé durante 40 minutos. Al momento que empezaron a salir los empleados, noté que todos eran bien vestidos, de traje, los hombres y también las mujeres se veían muy bien, la mayoría muy bonitas, muy coquetas. Sentí un gran miedo, una fuerte inseguridad. Sabía que tenía mucha competencia en ese lugar y que era imposible que Esteban no pudiera poner los ojos en otra mujer. Me sentía poca cosa en ese lugar. Sabía que Esteban ya pertenecía a otro mundo, a otro nivel social, algo muy lejos de mi alcance. Pero por si esto fuera poco, lo peor apenas estaba por llegar. Sentía muchos nervios porque anteriormente ya le había pedido a Esteban que me llevara a conocer su trabajo, pero él siempre se negaba, ponía pretextos y demás. Pero lo más complicado de toda aquella situación es que llegó un momento en que se abrió un elevador y de pronto vi que adentro había una pareja que se estaba dando un beso.
Aquel hombre me resultó conocido de inmediato, porque se trataba de Esteban. Y en ese momento fue imposible que no se derrumbara todo mi mundo, mis ilusiones, que no me sintiera como una estúpida, como una arrastrada, sobre todo porque los vi salir del elevador de la mano, dándose besos y muy cariñosos. A su lado iba una mujer muy guapa. Se notaba de lejos que tenía mucha clase, mucho estilo y porte. Me sentí una miserable en ese momento, pero tenía que encarar la situación, porque fue inevitable que también Esteban me viera. Él se hizo como que me ignoró, pero yo lo seguí, porque dicha situación se tenía que aclarar. Esteban, ven, necesito que me digas qué está pasando. ¿Quién es esa mujer? De inmediato todos en el lugar voltearon a verme, incluso la novia de Esteban, o mejor dicho, su amante. Carmen, ¿pero qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no te vas y después hablamos sobre esto? ¿Que no te das cuenta que tu presencia aquí me está perjudicando? Me sentía herida, ardida, por eso es que no me quedé callada. ¿En qué te has convertido, Esteban? ¿Qué te dio esta gente para hacerte saber que eres distinto? Creí que eras un buen hombre, porque creí en tu palabra, en las promesas que me hiciste. Pero bueno, veo que ya te encontraste una mejor que yo. Ya no tiene caso que esté aquí porque solo venía a decirte que vas a ser papá. Mira, aquí en los estudios lo dice claramente. Pero la verdad es que no quiero que mi hijo tenga un padre como tú. Por eso ya no quiero volver a verte en mi vida. Me da lástima por esa mujer que está junto a ti. No sabe lo que le espera. No eres más que un maldito patán. Y mi madre ya me lo había advertido. Le arrojé los estudios del médico al piso. Nomás vi cómo Esteban los fue abriendo. Mientras yo me largaba, ya no quería saber nada de él. Me había roto el corazón y me había hecho sentir como toda una estúpida. Llegué a mi casa y me encerré a llorar. Mi madre me preguntó qué estaba pasando y no me quedó más remedio que contarle, hacerle saber que ella siempre tuvo la verdad, la razón sobre todas las cosas. Ay, mijita, me duele mucho esto que estás pasando, pero bueno, lamento decir que ya te lo había advertido, pero no te preocupes, entre tú y yo vamos a sacar a tu bebé adelante. En fin, que el negocio siempre ha sido bien bendecido, si nos ha dado para mantenernos hasta ahora. Una boca más para alimentar no será problema. Yo siempre te voy a apoyar, mija, te lo juro. Seguí llorando prácticamente toda la noche. Me sentía destrozada por dentro, sin ánimos de vivir. Maldecía incluso la idea de tener un bebé de Esteban. Pero bueno, sabía que el coraje se me iba a bajar. Nomás era cosa de esperar. Fueron pasando los días y acepté con orgullo y con amor la idea de estar embarazada. Finalmente, yo fui la responsable del descuido que había provocado aquello. Y por otra parte, admito que pese a lo que había hecho Esteban, seguía sintiendo amor por él. Lo extrañaba junto a mí, sus besos, sus labios, sus caricias. Estaría dispuesta a perdonarlo con tal de que volviera. Dicha idea se me fue metiendo a la cabeza al grado de convertirse en una obsesión. Por esto es que, irremediablemente, terminaría visitando a mi amiga Paola. Ustedes ya se imaginarán para qué. Para hacerle un trabajo de brujería y un amarre de amor a Esteban. Fue para una noche que llegué a casa de Paola. Ella me había pedido algunas cosas que le llevara, pero sobre todo, la determinación de que, a costa de lo que fuera, Esteban debía volver a mi lado. Buenas noches, Carmen, pásate. Nomás no hagamos mucho ruido, que mi mamá ya está dormida. Entré a la casa de mi amiga y nos fuimos directo a su habitación, la cual quedaba hasta la parte de atrás, pegada al patio trasero. Ahora sí, Carmen, trajiste todo lo que te pedí, ¿verdad? Esto no es tan complicado como te lo imaginas, pero sí hay que tener fe y sobre todo, creer que a costa de lo que sea, la situación va a estar de tu lado, muy a tu favor. Pero también, Carmen, piensa que la brujería puede traer consecuencias muy feas.
cosas que ni siquiera te puedes imaginar. El impacto puede llegar a alcances que van más allá de Esteban y de ti. Pero si ya estás decidida, sabes que cuentas conmigo, te lo vuelvo a reiterar. De esta forma, le entregué a Paola una fotografía que había descargado de las redes sociales. Me costó mucho trabajo investigar quién era aquella mujer, la amante de Esteban, o mejor dicho, ya no sabía yo si ella era su novia oficial o yo simplemente la otra. Total que en las redes sociales de aquella mujer, tanto Esteban como ella aparecían muy campantes en una relación. Tenían muchas fotos juntos, y aunque me partía el alma haber visto tantas cosas, tomé una de estas fotos y la imprimí para llevársela a Paola y que así pudiera completar el ritual. Vi cómo Paola, sobre una manta de color negro, colocó aquella fotografía, tomó unas tijeras y la fue cortando en dos, separando así de un lado a Esteban y del otro a la mujer. Fue haciendo algunos rezos, mientras veía cómo la luz de las velas que tenía sobre la mesa se agitaban violentamente, como si los espíritus estuvieran manifestando ante las plegarias y el ritual que Paola estaba haciendo. Después de recortar la foto y hacerle varios rezos, de colocarle un poco de humo con el sahumerio, mi amiga tomó los restos de la fotografía y los colocó en el piso dentro de un círculo en el cual alrededor puso varias velas. Tomó una botella con una sustancia preparada, parecía algo en base a alcohol. Con esto empezó a rociar las fotografías y finalmente les prendió fuego. Así como se quema esta fotografía, se quemará su amor, hasta llegar a reducirse a cenizas. Lo que estos dos sienten dejará de existir, y por consecuencia, Esteban quedará libre, para que así regrese con Carmen. Paola repitió esa frase varias veces, hasta que aquellas imágenes quedaron completamente reducidas en cenizas. Lo que sobró lo tomó Paola y lo metió en un morralito de color oscuro. Lo cerró bastante bien y me dijo que ella se encargaría de llevar aquello al panteón para darle los últimos toques a su ritual. Enseguida lo que se hizo es que le enseñé otras dos fotografías más, una mía y otra de Esteban. Paola lo que hizo con estas es que colocó miel sobre la mía y la untó hasta abarcar toda el área de la fotografía. Enseguida empalmó la imagen de Esteban para que quedaran frente a frente. Finalmente comenzó a enrollar la fotografía con un listón rojo. Le hizo alguna especie de bendición y después la metió en otro pequeño morral y me la entregó. Este trabajito debes conservarlo bajo tu cama, amiga, durante 30 días. Después lo puedes enterrar ahí en el jardín de tu casa. Te aseguro que Esteban, cuando menos te lo esperes, va a regresar a ti, bien amansadito. Y lo mejor de todo es que no tendrá ojos para nadie más, solo para ti. Aquello me llenaba de satisfacción, porque, pese a que los días después de mi pleito con Esteban, él me buscó para arreglar las cosas, o mejor dicho, para aclararlas. Días después ya no sabía nada de él, había desistido, porque seguramente para él yo ya no era nadie. Él ya tenía una mujer más bonita y de estatus, con el cual estaba seguramente dispuesto a iniciar una nueva vida. Por eso es que esa brujería me tenía una gran esperanza de que él volviera, y obviamente lo iba a recibir con los brazos abiertos. Le agradecí a mi amiga, hice todo lo que ella me pidió, coloqué aquel trabajo bajo mi cama, y noche a noche rezaba una oración que ella me indicó. Al finalizar, enterré aquel trabajo en el jardín de mi casa y me dediqué a ser muy paciente con los resultados. Sabía que todo tenía que llegar a su tiempo, porque creía en las cosas que Paola me había dicho. Pero fueron pasando más días y no había novedad alguna. No sabía nada de Esteban, porque no se había aparecido ante mí ni siquiera para saber cómo iba en el embarazo. Ya se me empezaba a notar la panza, y mi madre no sabía nada de la brujería. Ella solo estaba feliz porque llevaba a una criatura, a su nieto, dentro de mí.
Aún con todo y esto, por las mañanas, mientras yo podía, le seguía ayudando a mi madre, nada más a despachar. Ya no podía cargar las ollas pesadas, y para esto contratamos a otra persona que le ayudara. Y fue para un día en el cual el dueño del local del frente, el verdulero, el que era el patrón de Esteban, se acercó con nosotros para darnos una extraña y terrible noticia. Ay, discúlpeme, doña Vero, y también tú, Carmen, pero esta noticia se las tengo que dar. Entiendo que lo que tiene que ver con Esteban no es tan cómodo para ustedes, pero esto es importante. Deben saber que el fin de semana pasado, Esteban andaba con su novia, con la mujer esa con la que se enredó. Se fueron a cenar a un restaurante, pero las cosas de pronto se pusieron muy mal, porque a la mujer se le atoró un trozo de comida y empezó a ahogarse. Dicen que la gente intentó ayudarle, dándole primeros auxilios, pero nada de eso funcionó. Por esa razón es que la mujer de Esteban terminaría perdiendo la vida. Es muy lamentable esto, pero Esteban anda muy mal, está destrozado. Al parecer la quería mucho. Y sé que no soy quien para venir a darles esta información, porque de mi parte es de buena mano. Luego no tarda la gente chismosa en inventar más cosas, y no me gustaría que le hicieran más daño aquí a Carmen. Le agradecimos al señor de las verduras por la información que nos había dado. Mi mamá me miraba consternada, preocupada por la idea en el fondo de que Esteban me buscara y que comenzáramos otra vez una relación. Ella tenía miedo de que esa pérdida le acercara a mí, con sus intrigas y con sus engaños para volver a hacerme sufrir. Pasó más de un mes, no había tenido alguna noticia más de Esteban, pero de pronto una mañana, temprano, me llegó un mensaje al celular. Finalmente era él. En aquel mensaje me daba a entender que quería que nos viéramos. Necesitaba platicar, pues se sentía triste, solo. Evidentemente yo no iba a perder esa oportunidad. Quería tenerlo de nuevo conmigo. Nos citamos a escondidas de mi mamá. No quería que ella se molestara. En cuanto llegué al lugar, que era una cafetería, Esteban se veía bastante desmejorado, triste, cansado, adelgazado. Pero en cuanto me vio, le brillaron los ojos. Sabía que aquel amor en su corazón había regresado. De inmediato me abrazó y comenzó a llorar. Al oído empezó a decirme algunas cosas. No sé cómo te dejé ir, Carmen. Fui un estúpido. Tuvieron que pasar tantas cosas para finalmente darme cuenta de que eres la única mujer a quien he amado. Además, llevas en tu vientre un hijo mío, y eso hace que quiera volver contigo. No quiero separarme de ti nunca más. Quiero hacerte feliz y que estemos juntos para siempre. Pero antes necesito que me perdones. Sé que no fui el mejor de los hombres, y por ello comprenderé si tú ya no quieres estar más a mi lado. Abracé más fuerte a Esteban y le dije que lo perdonaba, que quería empezar de nuevo con él, tenerlo a mi lado y también que tuviéramos juntos al bebé, que formáramos una familia, nos casáramos y fuéramos felices por siempre. Estuvimos un buen rato llorando y besándonos, disfrutando de aquel nuevo amor que renacía, pero por dentro yo tenía la conciencia de que aquel amor no era del todo real, porque la brujería había hecho gran parte de todo. Pero eso no me importaba, yo había obtenido lo que quería, porque nunca me ha gustado perder, mucho menos en el amor. Ni siquiera me importaba que a causa de la brujería, la tragedia había llegado a la vida de la amante de Esteban. Ella ya se estaba pudriendo en el infierno, por maldita arrimada y arrastrada. Por haberme arrebatado a mi hombre, ella se estaba quemando por la eternidad y pagando por su miserable vida. No fue fácil que mi madre aceptara aquello. Tuve que hablar con ella y decirle que las cosas iban a cambiar, pero ante esto, ella me pidió que, si yo quería tomar esa decisión, pues entonces me fuera a vivir con Esteban a otro lado. En la casa ya no me quería, porque no iba a estar tolerando juegos de ese tipo.
viendo cómo me destruía en una relación con un patán, con alguien que para mi madre era idéntico a mi padre. Le tomé la palabra a mi mamá. Esteban estaba de acuerdo y nos fuimos a vivir juntos. Con toda la decisión tomada, al par de semanas, nos casamos en una ceremonia bastante simple por lo civil. Lo de la iglesia ya era después que naciera el bebé. Por el momento lo importante era estar casados. Hasta eso mi mamá se tragaba el coraje y trataba de apoyarme en lo posible. Y con esto empezó una vida en la cual, al pasar de los meses, mi hijo nació. Aquel niño trajo mucha felicidad, mucho amor y mucha tranquilidad a mi casa. Todo iba de maravilla porque Esteban efectivamente ya no tenía ojos para otras mujeres. Incluso las evadía o las maltrataba, todo con tal de que yo no me pusiera celosa. Había logrado controlar a un hombre, amansarlo como un perrito faldero. Lo tenía solo para mí. Esteban era mi capricho más grande, mi amor por siempre, o al menos eso pensaba. Y es que de un momento para otro, no sé en qué cambiaron las cosas, pero Esteban un día simple y sencillamente fue a trabajar y ya no regresó. Me sentía desesperada. Fui a preguntar a su trabajo qué había pasado. Les hice saber que era esposa de Esteban y tenía varios días que no sabía nada de él. Su jefe me hizo saber que a Esteban lo habían trasladado a otra ciudad, a una nueva planta de trabajo que habían abierto. En el trabajo ignoraban que Esteban me había abandonado. Ellos creían que se había ido con todo y su familia, pero no era así. Me regresé a mi casa destrozada, triste nuevamente. No sabía qué estaba ocurriendo, y con toda la pena del mundo tuve que contarle a mi madre. Llegué a su casa llorando, y al entrar, pusimos al bebé sobre la cama y nos pusimos a platicar. Mi mamá no se veía muy contenta del todo. Esperó a que me desahogara, a que hablara, y cuando terminé, ella finalmente me dijo: «Pues, ¿qué te esperabas de un patán como Esteban, Carmen? Además, a mí no me haces pendeja. Ya me di cuenta que le hiciste un trabajo de brujería para retenerlo. ¿Cómo pudiste caer tan bajo, hija? Esto de verdad me avergüenza. Pero accidentalmente descubrí ese trabajito que enterraste en el jardín. Ya lo destruí, me deshice de él. Aquí en mi casa no voy a andar tolerando estupideces. Por eso me imagino que tu maridito se te fue. ¿Ya viste cómo él no te quería a la buena? ¿Cómo resultó ser como tu padre? Pues bueno, ahí lo tienes. Ahora aguántate. Esto es todo lo que tú has provocado». Comencé a llorar y a discutir con mi madre. ¿Cómo era posible que me había hecho eso? No lo podía entender. ¿Acaso no me quería ver feliz? ¿No quería ver que yo estuviera tranquila y en buenas manos? En fin, que terminé saliendo de su casa, muy molesta, y nunca más he vuelto a regresar. Hasta la fecha han pasado varios años de esto. Esteban evidentemente ya no regresó, nunca me buscó, no me habló ni me mandó dinero para el bebé. A través de redes sociales me di cuenta de que él ya se casó con otra mujer, tiene otra familia, otros hijos. A mí me dejó en el olvido. Mi madre bien me lo había advertido. Su experiencia era irrefutable, pero yo, con mi inexperiencia, mi juventud, y siendo una mujer caprichosa, no me quedó más que recurrir a la brujería, y por ello es que ahora estoy pagando muy caro, por la soledad y la miseria, y porque he batallado por dinero. Aunque he puesto un negocio como el de mi madre, el mío no está tan bien bendecido como el de ella. Seguramente este es mi karma, y lo que he de pagar para toda la vida, por el hecho de que retuve a un hombre con brujería, y sobre todo que a causa de esta se perdió una vida. No recomiendo el uso de estas prácticas para retener a un hombre, para enamorar a alguien. La vida siempre es muy sabia, y si dice que alguien no es para nosotros, no deberíamos insistir, deberíamos fluir y dejar que las cosas se acomoden solas. Pero al final, ya dependerá de cada quien, porque al menos en mi caso, estoy arrepentida, triste, amargada y sola, y sé que este será el camino en el cual sufriré el resto de mis días.
Todo por la maldita idea y mi obsesión de hacer que mi exnovio regresara con brujería.